Las lecturas que vamos a compartir son las tomadas del domingo 22 del tiempo ordinario del ciclo B, dedicado al Evangelio de San Marcos. Nos quedamos con este mensaje central del texto del Evangelio. Lo que sí mancha, lo que sí distorsiona tu vida, lo que sí opaca la luz de Dios en tu vida, es lo que sale de dentro del corazón. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro del Deuteronomio, el último de los 5 libros de la ley, de la Torá. Vamos a escuchar el inicio de una larga exhortación de Moisés a su pueblo. Una vez que les ha recordado lo que Dios ha hecho para salvarlos, les invita a un compromiso con Dios, a una respuesta activa de este amor que Dios les ha mostrado. Podemos decir que es una especie de testamento moral de Moisés, quien ya sabe que no entrará en la tierra prometida. Y les quiere transmitir esta sabiduría de la cotidianidad centrada en Dios. Les invita, por lo tanto, a no olvidar los mandatos y preceptos que el Señor les ha legado para que puedan tener una buena vida en la tierra que les ha preparado. Estos mandamientos están llamados a transparentar la sabiduría y prudencia de Dios ante todos los pueblos. Es decir, le está revelando a Israel una vocación, la vocación de transparentar en su manera de actuar la sabiduría de Dios. Nos describen los mínimos para una vida en armonía. Pablo ha descrito la ley de Moisés como un preceptor, como un cuidador, un maestro de Israel. Esta regulación externa que viene de fuera, como pasa cuando somos niños, llegará el momento en que quede detrás y podamos madurar hasta encontrar la ley interna del amor de Dios, del amor de Agape. Ya no algo heterónomo, ley o norma que viene de fuera, sino algo autónomo, una ley, una norma, una sensibilidad que sale de dentro, vinculada a Dios. Esta frase muy bella: ¿qué nación tiene un Dios así de cercano? El salmo que acompaña las lecturas del día de hoy es el Salmo 14, un salmo que se refiere a quienes se podrán, preguntándose, quiénes podrán hospedarse en la tienda del Señor, quiénes serán dignos de entrar en el templo. Desde luego que nace dentro del contexto del templo como lugar de encuentro con Dios. Aplicado a nuestra fe cristiana, leemos en él que los frutos que produce en nuestro corazón el encuentro con Dios son los que van transformando nuestra vida. Así, quien se deja transformar por la presencia amorosa del Dios que da la vida por nosotros, se descubre procediendo honradamente, obrando la justicia, siendo sincero en sus palabras, absteniéndose de difamar a su prójimo, etc. Es decir, es una buena noticia, una bendición para quienes le rodean. En resumen, son quienes han aprendido de Dios a ser buenos, a ser buenas. Y dice la pregunta recurrente del Salmo: ¿quién será grato a tus ojos, Señor? La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. Esta carta es la primera vez que nos la encontramos en nuestras misas dominicales. Fue escrita a finales del siglo I después de Cristo por un autor que conocía la cultura helenística y que manejaba la versión griega, conocida como de los 70 del Antiguo Testamento. Se llama de los 70 porque la tradición dice que se repartió entre 70 sabios que hablaban griego la Biblia hebrea y se les pidió que la tradujeran de manera independiente. Y cuando se juntaron, la maravilla fue que todos escribieron lo mismo. Entonces, por eso se llama versión de los 70. Con todo, este autor que conocía la cultura helenística
Construye toda la carta y su texto desde la ética judía, por lo tanto, claramente es un judío. Y eso ha llevado a hablar en el Nuevo Testamento de una tradición Mateo-Santiago, el Evangelio de Mateo también escrito por judeocristianos para judeocristianos, y que presentan, transmiten una sensibilidad particular. Más que una carta, es una serie de consejos para la vida cristiana bajo diversos temas. Aborda temas importantes de la reflexión cristiana, como la importancia de la fe y las obras, donde la fe se encarna, la manera como Cristo nos sana y capacita para amar, y la importancia de la libertad en la vida del creyente. La lectura de hoy subraya que todo auténtico bien viene de lo alto, de Dios. Si quieres que tu vida sea buena, ábrete a la presencia que bendice de Dios. Dios nos engendró, nos redimió mediante su palabra de verdad, es decir, Cristo. Esta palabra de Dios nos conduce del egoísmo al amor altruista, que se abre al hermano o a la hermana, que piensa especialmente en quienes más nos necesitan. Y nos quedamos con esta frase: acojan dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes. El Cristo que quiere nacer y crecer en ustedes. Volvemos a nuestro Evangelio de San Marcos después de una serie de domingos con el capítulo 6 de Juan. En San Marcos llegamos al capítulo 7 y como tema de esta lectura, la gran pregunta: ¿qué puede manchar a una persona? Hoy se nos presenta otra controversia, es decir, una visión distinta que termina en conflicto. El conflicto de lo que el Señor Jesús enseña con lo que enseñan las autoridades religiosas de su época. ¿Quiénes? Nos dice el texto: fariseos y escribas venidos de Jerusalén, los sabios religiosos de la época. Estos le llaman la atención a Jesús, lo regañan, diciéndole: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras? Es decir, sin haber practicado los ritos de purificación. O sea, no tiene nada que ver con la higiene, no era lo que les preocupaba. De hecho, eso no era algo común a la sociedad de esa época como es común a nosotros. Entonces, no es una cuestión de higiene. Claro que nos tenemos que lavar las manos y ahora lo sabemos. En esa época no era la situación. Aquí es pureza ritual. ¿Por qué se arriesgan a no vivir desde esta pureza ritual? El Señor no se opone a las tradiciones de su pueblo, sino a vincular la santidad de Dios con un concepto de pureza que ha llevado a la construcción de una sociedad injusta y cruel, una religión injusta y cruel que excluye a enfermos, a pobres, a mujeres, a extranjeros. El Señor Jesús subraya una y otra vez que la santidad de Dios no está en la pureza, está en su amor y su misericordia. Las prácticas de los discípulos de Jesús no reflejan una despreocupación indolente o una rebeldía sistemática ante la tradición. Lo que nos muestran es una comunidad que se vive religiosa, centrada realmente en Dios, pero que ha empezado a liberarse de prácticas que en vez de ayudar, entorpecen. Entorpecen el ver el mundo con compasión y misericordia. Los discípulos de Jesús han descubierto la ley interna de la caridad, el amor como valor absoluto ante el cual todos los demás preceptos ocupan un lugar secundario. También invita a movernos de una moral de preceptos, reglas, premios, castigos, a una ética de actitudes, la maduración de un corazón que percibe el amor de Dios en todo y en todos y todas y que interactúa desde esa sensibilidad. El mensaje central es que lo que sí mancha, lo que sí enferma, son las actitudes que cultivamos en nuestro corazón, sobre todo cuando van matando el amor.
En varias ocasiones hemos dicho que el mensaje central del Señor, esta apertura a la relación de amor con el Padre, a construir una comunión con el Padre, es el centro de toda auténtica religión, es decir, de toda auténtica práctica de religar, de reencontrarnos con el Dios de la vida. Y por lo tanto, toda auténtica religión tiene que tener como centro a la persona. No hay en esta tierra nada más sagrado que las personas humanas que son imagen de Dios, presencia de Dios en medio del mundo. Muchas veces hemos comentado también que la liturgia de la Iglesia lo reconoce. En las misas solemnes, cuando usamos incienso, el incienso que se usa para subrayar Dios está presente aquí, ¿qué se inciensa? Se inciensa el altar donde Cristo va a transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, presencia de Cristo. Incensamos también el Evangelio, donde está la palabra viva de Dios, aquí está Dios presente. Incensamos después las ofrendas y eventualmente en la consagración esas ofrendas transubstanciadas en el cuerpo y la sangre del Señor. Y también se incensa a el celebrante como parte del pueblo y el pueblo también. Ahí también está presente el Señor. En el fondo, lo que queremos subrayar es que el ser humano, la persona, es la manera como Dios ha querido estar presente en su creación. Y de ahí la importancia de centrar toda la práctica religiosa, es decir, el camino espiritual, el camino de encuentro con el Dios que nos espera para hacer comunidad con nosotros, a través de prácticas que sanen a las personas, que les ayuden a crecer. Y sanar significa que les ayuden a que su corazón se convierta en una fuente de amor en la medida en que están vinculados con el amor de Cristo. Prácticas aparentemente devotas, aparentemente santas y sagradas como las que describe el texto que subrayaban estas autoridades religiosas que critican a Jesús y a sus discípulos, a esas personas no les estaban ayudando a ensanchar el corazón. Al contrario, les estaban convirtiendo en egos, en egoístas, justificando su visión de sentirse superiores y por lo tanto capaces de juzgar, de maltratar, de ver a los demás como menos a los ojos de Dios. No hay peor enfermedad en el corazón que el egoísmo, es decir, centrarnos a nosotros mismos, en nosotros mismos, que normalmente está vinculado con una relación a un ídolo, a un Dios falso, que es proyección de nuestro propio ego. Esta visión o esta tradición distorsionada, se había fabricado un ídolo que se parecía a ellos. Un ídolo que juzgaba, un ídolo que dañaba, un ídolo que maltrataba a los demás, un ídolo que exigía, digamos, que se le sacrificara la vida de las personas, etc. En Cristo nos encontramos con un Dios que cambia todo eso radicalmente, es decir, 180 grados. Dios no te pide que te sacrifiques por Él, sino que Dios viene y se sacrifica por ti. Es decir, te muestra el camino de la vida, el camino como el amor que se comparte. Una verdadera ética humana, y por lo tanto cristiana, no puede haber una ética cristiana que no esté sustentada en lo mejor de lo humano, tiene que partir desde esta moción interior, esta sensibilidad interior de ver en cada una y en cada uno un hermano, de ver a los demás y a las demás con aprecio e involucrarnos en la construcción de una sociedad donde esos valores del Evangelio, el reconocernos, tratarnos y ayudarnos como hermanos y hermanas, se convierta en realidad. Claro, de manera, digamos,
natural o instintiva, preferimos una religión de cosas. Es decir, las cosas las podemos controlar, me las pones aquí y todos los que vengan tienen que hacer reverencias y tener cuidados y esta cosa sagrada, por favor, todo está centrado y referido a eso. Y claro, pues algunas personas las controlan, las manejan y a través de eso controlan y manejan a las demás y a los demás. La religión de Cristo es una religión de libertad, la libertad de los que habiendo entrado a lo más profundo de su corazón, se encontraron ahí con el amor de Dios. Como nos recuerda la expresión de San Agustín, cuya fiesta celebramos ayer. Oh belleza antigua, siempre nueva, tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera de mí. Siguiendo estos ídolos, siguiendo a esta manera distorsionada de entenderte y entender a mis hermanos y hermanas. Es en el corazón donde el Señor Jesús nos enseña a transformar nuestra sensibilidad sobre la cual se sustenta nuestra ética, nuestra conducta, de prácticas egoístas, en el sentido de que olvidan a los demás, a prácticas altruistas, de cariño, de amor, de construcción del reino. Por eso, para una auténtica conversión y sanación, también tenemos que acudir a Cristo. Hace muchos años, cuando hice por primera vez ejercicios de mes, es costumbre que en los ejercicios de mes hagamos una confesión general, es decir, la confesión de toda tu vida. Y me dediqué 3 días, hice una lista eterna, ¿verdad? Y le pedí a un padre que me confesara, un gran sabio, un gran santo. Y cuando le empecé a leer mi lista con una paciencia impresionante, oyó toda mi lista y cuando terminé de leérsela me dijo, muy bien, no te voy a dar la absolución. Y casi me da el ataque, ¿verdad? Tan terrible ando. Y me dijo, esa es la manera como tú ves tu corazón. Ahora, vuelve a la oración y pregúntale a Cristo, ¿qué quieres sanar en mí, Señor? Y vuelves a escribir, a ver qué te va manifestando el Señor en tu corazón. Desde luego que fue una lista radicalmente distinta que la primera, y una lista que estaba más referida al proyecto de Dios y que básicamente era hacerme cargo y darme cuenta de todo lo que me impedía amar. Pidámosle al Señor esa gracia de construir nuestra vida desde el corazón y no meramente desde estos preceptos externos que muchas veces son una excusa para nuestro egoísmo. Que así sea. Nos tomamos este tiempo escuchando esta sugerencia que nos hace el Señor a través del Evangelio de entrar al corazón y ahí en el corazón preguntarle, Señor, ¿de qué me quieres sanar? ¿Qué necesitas tocar en mi vida para que el amor que tú me transmites se convierta en bendición para quienes me rodean? Que tengan una excelente semana, bendecido tiempo de encuentro con el Señor. Dios con ustedes.